acompañándonos acá personalmente, como quienes nos acompañan de forma virtual. Soy la doctora Eugenia Rodríguez, soy asistente de la Unidad Académica de Salud Ocupacional. Antes que nada, gracias por acompañarnos en esta instancia, en este día tan especial para todos aquellos que nos dedicamos a brindar atención a la salud de todos los trabajadores y trabajadoras. Brevemente, voy a mencionar que este día de celebración surge a partir de la reivindicación de los movimientos sindicales en el año 1996, que inicialmente fue declarado como el Día Internacional en memoria de los trabajadores fallecidos y heridos. Este día comenzó a celebrarse en distintos países de todo el mundo y el cometido de este día es honrar la memoria de los y las trabajadoras que fueron víctimas tanto de los accidentes laborales como de enfermedades profesionales. Desde el año 2003, la Organización Internacional del Trabajo se involucró en esta campaña del 28 de abril a petición del movimiento sindical y, por tanto, celebramos el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Este día es un acontecimiento tanto de conmemoración como de sensibilización, partiendo de la base que podemos y debemos orientar nuestras acciones desde el trabajo interdisciplinario a la prevención tanto de los accidentes como de las enfermedades ocupacionales. Así que todos los años, cada 28 de abril, celebramos este día y se establecen ejes temáticos según la relevancia de los temas a abordar. Para este año, la Organización Internacional del Trabajo enfoca su lema en garanticemos un entorno psicosocial saludable en el trabajo. Se elaboraron distintos informes vinculados al tema, del que quería remarcar un dato que me pareció impactante. Según uno de los informes presentados por la Organización Internacional del Trabajo, más de 840.000 personas mueren cada año a causa de problemas de salud vinculados a los riesgos psicosociales. Este dato no hace más que confirmar algo que venimos observando desde los últimos años. Los factores de riesgos psicosociales involucran, entre otros, factores organizacionales que indican cómo el trabajo está diseñado, cómo está organizado, cómo se gestiona en el día a día. Estos tienen impacto en la forma en que se experimenta el trabajo y repercuten en lo que es la seguridad, la salud y el desempeño de los trabajadores y trabajadoras. Nuestra unidad académica se encuentra trabajando de manera activa sobre esta temática desde hace varios años ya, no solamente en el marco de la asistencia individual de los trabajadores y trabajadoras que asisten a la policlínica, sino también brindando asesoramiento a todos los colectivos de trabajadores que así lo solicitan. Por otra parte también, se han generado conocimiento desde múltiples investigaciones que ha impulsado la unidad académica vinculadas a esta temática. No me quiero extender mucho más y quiero dar paso a los profesores que realizarán sus exposiciones, así que nuevamente muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Vamos a dar paso a la profesora doctora Nurita Estolobas, actual grado 5 de la Unidad Académica de Salud Ocupacional y diplomado en Salud Pública, que nos presentará el boletín de la Unidad Académica de Salud Ocupacional. Bueno, es una alegría estar acá todos juntos celebrando. Elegimos el piso 19 por comodidad y porque me parece que nos merecemos también un lugar adecuado, decoroso para estar en bienestar. Todos agradecemos a todos por encontrarnos presencialmente. Me parece que eso no es menor para la unidad académica, estar todos acá presentes. Es un poco también lo que queremos retomar, que la virtualidad nos sirvió, en la pandemia nos salvó, pero entiendo que tenemos que volver a vernos y volver a encontrarnos lo más posible en estos espacios presenciales. Bueno, hoy la unidad académica en particular transitó por distintos espacios y en particular del ámbito sindical, del ámbito institucional y ahora acá
nuestra casa de estudio que es la universidad, con la temática de la salud en el trabajo, no solo vinculada a los riesgos psicosociales, sino que hubieron demandas de otras situaciones que también están preocupando y ocupando a los trabajadores y a la unidad académica como tal. Espacio además que sabemos que el mundo de la salud del trabajo es un espacio interdisciplinario, es necesaria las distintas miradas por la complejidad de lo que implica el mundo del trabajo, y es así que nosotros también queremos compartir con ustedes y retomar el boletín informativo, que ya tenemos a Martín Everett, que debemos reconocer que fue con su generación el que impulsó el primer boletín, una idea que obviamente que la tomamos y la reflotamos, y la idea es que todos podamos construir en este boletín, que este boletín sea de la unidad, que este boletín sea de todos. ¿Cuál es la idea básicamente del boletín? Que todos estemos actualizados, que se sepa en qué está la unidad, qué es lo que ha investigado, qué es lo que se ha publicado, que conozca eventos para que todos puedan participar, que conozcan aquellas, ya sean actividades de investigación o artículos de interés, que lo tengan, y toda aquella otra temática que el que quiera participar podamos acordar que también sea una manera de difusión a la comunidad en su conjunto, a la comunidad académica y a la comunidad de los trabajadores, a las instituciones, a quien sea. También estamos tratando de reflotar nuestra página web, en eso, porque hoy día también la comunicación y las redes son importantes poder estar, pero por lo menos, bueno, lanzamos este boletín. Básicamente el boletín, lo paso yo, ahí está el boletín. Básicamente vamos a hablar brevemente en él sobre los aspectos vinculados a los riesgos psicosociales. Como ven allí también, como les explicaba, están las temáticas de investigación, extensión y docencia que nos estamos ocupando en este último tiempo, y son en particular las que están activas o en proceso de llevarlas adelante. Hay una serie de publicaciones y materiales que los estamos colectivizando. Están los datos para acceder a la asistencia individual o colectiva, y algunas experiencias de intercambio, agenda de eventos y contactos. Colaboraron en particular la profesora adjunta Adriana Pisani, Juan Tisnés y María Mercedes Gómez en este boletín, pero está abierto para que todos también se involucren y participen en los próximos boletines. Bueno, la editorial que después se toma en el tiempo de leer, una reflexión sobre los riesgos psicosociales, investigaciones en particular. Adriana comparte su experiencia, que ahora está liderando el programa de accidentes de trabajo aquí en el Hospital de Clínicas, que además constituye una pasantía de experiencia para los posgrados que analicen los accidentes de trabajo a fin de tomar medidas de prevención y control. Existen otra serie de proyectos que estamos participando. Se conformó un núcleo interdisciplinario que estudia la cronobiología, los ritmos biológicos, los tiempos de trabajo y descanso, así como las repercusiones de la cronobiología en otras áreas. Nosotros estamos aportando desde la mirada del mundo del trabajo. Después también hubo una preocupación por parte de un grupo de docentes el CURE Rocha, preocupados por las condiciones de trabajo de los trabajadores de la industria del arroz, donde también la unidad académica está involucrada. Ellos son sociólogos, también hay un geólogo y un docente del área mismo de sociología,
preocupados por entender la complejidad del mundo de los trabajadores que allí se desempeñan, porque además allí trabajan y allí viven. Después hay otro proyecto que está llevando adelante desde el año pasado, fue a solicitud en particular de la Confederación de Funcionarios Estatales preocupados por la nueva reglamentación que existía en relación a las certificaciones médicas. Es así que piden asesoramiento puntual vinculado a estos aspectos, y esta investigación se está llevando adelante con la Facultad de Psicología, y lo interesante es que parte de esa investigación es a través de entrevistas en profundidad a algunos referentes, así como también encuestas individuales, y la semana pasada a parte del colectivo se aplicó una encuesta que la encuesta colectiva es una herramienta participativa que también permite investigación y acción con respecto a la mejora de las condiciones de trabajo, y como otra herramienta de análisis en profundidad que existe, a ver si encontramos alguna explicación de cuáles son los factores en el trabajo que puedan estar comprometiendo las certificaciones en el ámbito público. Y asimismo hemos generado también una pasantía en epilepsia, porque en una de las actividades del módulo de posgrado, justamente hay uno de ellos que tiene que ver con neurología laboral, y había una inquietud en particular por parte de la docente referente de esta policlínica, que es de aquí del Hospital de Clínicas, sobre epilepsia, de qué recomendar a los trabajadores con esta patología y qué hacer en relación a la inserción laboral y a dificultades en el ámbito del trabajo. Y en particular surge, a través de los compañeros posgrados médicos que estaban en esta pasantía, surge la inquietud de un proyecto que fue recientemente financiado para generar como productos vinculados a instruir sobre todo a las personas jóvenes con esta patología, cuáles deberían ser los mecanismos y las herramientas vinculadas al trabajo, para que de manera anticipada sea también el trabajo como un derecho como tal, y que tengan claro la forma de inserción de la mejor manera en su futuro puesto de trabajo. En esta línea también se está trabajando. Hemos tenido una serie de publicaciones que después tienen los enlaces. Hace 2 días fue publicado el último artículo, que es un proyecto también que se realizó en un núcleo interdisciplinario con la Facultad de Ingeniería sobre ruido en el ámbito laboral y en particular en músicos. Y bueno, hay otra serie de artículos que se han publicado que también están libres para ser leídos y compartidos, algunos artículos nacionales, algunos libros y capítulos de libros, material de difusión y la asistencia. Así que bueno, el boletín trata de poner para que todos estén al tanto, no solo los docentes, sino que los demás puedan acceder a los materiales de manera libre. Lo interesante también acá es una experiencia, una pasantía que Juan Timés, que es uno de los residentes del tercer año, tuvo la oportunidad de estar por un mes en Barcelona, compartiendo también experiencia en el marco de una investigación que estamos haciendo con el profesor Fernando Benavides en la Pompeu de Barcelona. También tuvo la experiencia de compartir en la policlínica, así que bueno, otro espacio también para poder seguir replicando, en lograr pasantías para otros residentes o eventualmente también obviamente posgrados. ¿Sí? Eventos, el más reciente que fue interesante, que fue en el marco
junto con la unidad académica de toxicología y el Colegio Ramazzini. También compartimos esa experiencia. Y bueno, el día de hoy fue un día muy agitado con una serie de actividades que también compartimos donde hemos sido invitados. Vienen otras actividades que aprovechamos a difundir. Todos los últimos martes de cada mes está este espacio que es el bienestar de los equipos de salud, que es organizado por las teleclínicas ECO, donde participa psicología médica y la unidad académica de salud ocupacional, que luego ellas van a desarrollar más de qué se trata esto. También están todos invitados a participar los últimos martes de cada mes. Va a haber un taller que fue a solicitud de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, en particular preocupados por el síndrome de burnout. También vamos a participar. Nos invitaron recientemente y nos pareció interesante retomar este tema junto con la unidad académica de oncología. Ellos tienen las jornadas del interior y nos pidieron estar en una mesa para hablar sobre cáncer de mama y reinserción laboral. Y por ahora son estas las actividades, y allí está el contacto, que como siempre estamos abiertos y a las órdenes con todos. Así que esto es el boletín. Bien. Ahora, en este momento también sigo acá exponiendo. Queremos hacerle un reconocimiento, ahí está por Zoom, a Elizabeth Bozo. Hola Elizabeth, qué lindo verte. Elizabeth Bozo ella es una amiga de la casa, ella es nurse, ella decía soy de las distintas. Elizabeth hace muchos años trabaja en la unidad académica de salud ocupacional. Seguramente ella va mejor que yo decir su historia desde cuándo está acá. Pero no queríamos dejar de reconocer que aún jubilada, ella sigue con nosotros, porque hasta el día de hoy ella sigue como referente del curso de promotores en salud ocupacional. El curso de promotores en salud ocupacional es un curso que se brinda a todos los trabajadores, es una capacitación donde se brindan las herramientas básicas vinculadas a las condiciones de trabajo y las posibles repercusiones, donde ese promotor de salud tiene la capacidad de identificar los distintos problemas que puedan existir en su espacio de trabajo, llevar insumos para las comisiones bipartitas o de cooperación de salud y trabajo, y también advertir de manera precoz dificultades que puedan existir en el ámbito de trabajo. Este es un curso también que tiene más de 20 años, orientado en particular para los trabajadores, y además hace unos años también, hace unos 12 años, también es una optativa, o sea, es curricular para los estudiantes de grado. Y no queríamos dejar de reconocer toda la trayectoria en particular que Elizabeth ha tenido en la unidad académica y sobre todo en el curso de promotores. Así que Elizabeth, capaz que nos podés contar desde cuándo estás y un poco de qué implica el curso de promotores. Escuchamos. Buenas tardes, María, buenas tardes a todos. Es un placer. Disculpe que estoy muy emocionada. Empecé en los años 1990 formándome en la especialidad de salud ocupacional médica, ¿verdad? Como dijo Lorena, yo soy nurse, hoy licenciada en enfermería. Y bueno, y a partir de ahí, después que entregamos el trabajo final, obviamente no tengo el título de especialista, pues no soy médico, como digo, yo soy la otra raza, que somos varios, quedé vinculada a la unidad académica, contribuyendo en algún aspecto
temáticas de posgrado y principalmente, que uno de los motorcitos fue el profesor Guerin y el profesor Tomasina, en la formación a trabajadores, que después hoy se ha convertido, desde 2002, es el programa de promotores en salud ocupacional, un espacio hermoso de creatividad, de intercambio. Yo estoy muy agradecida de haber sido y de ser parte de la unidad. Y recuerdan aquello que decimos, el trabajo es salud si se hace en condiciones adecuadas. Y es verdad, cuando nos toca algún aspecto de la salud, este aspecto del espacio de trabajo compartido, creativo, interactivo, es fortalecedor. Es tremendamente fortalecedor y gracias a la tecnología, desde la distancia podemos continuar. Un abrazo a muchos que no puedo nombrar y no voy a tomar tiempo, pero no quiero dejar de decir que si bien el núcleo de la disciplina la he vivido y la vivo desde la unidad académica, también tuve mi aprendizaje como gremialista en la hoy con Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT, Walter, Jorge, Fiori, otros, Cordero, y también en la Unidad de Salud Ocupacional del Pereira Rossell, que fue un laboratorio de desafío y al cual sigo vinculada desde la distancia. A María José, a Fanny, a Carolina, demás compañeros, donde la unidad está desde sus inicios. Gracias y un placer. Gracias, Elisa. En esto de los promotores y en esto de estar en la pantalla, como dijo una promotora, la señora de la pantalla, ha permitido seguir interactuando con trabajadores, con delegados y no delegados sindicales, que es el origen orientado del curso a delegados sindicales, y con estudiantes, que al principio hubo estudiantes de psicología, algunos de enfermería, pero después fue asignada como optativa con estudiantes de medicina, que es todo un desafío, porque tenemos en la propuesta educativa una modalidad y es divino cómo interactuar con los planteos de los estudiantes y se los doy más trabajadores. Permanentemente es un desafío y favorece. Y para la unidad académica es un acopio de saberes también. Muy bien. Gracias. Elisa, te cuento que acá no solo hay médicos, hay personal de enfermería también. No sé si capaz que podemos mostrarle al público. Mientras tanto te voy a leer algo que lo comparte la profesora Lía Fernández, decana interina de la Facultad de Enfermería. Mirá, somos un montón. Ahí te saludan, allá atrás te saludan. Dice así, Montevideo, 28 de abril del 2026. Desde la Facultad de Enfermería queremos hacer llegar unas palabras de reconocimiento a Elisa del Bozo por su trayectoria en nuestro servicio universitario, representando nuestra profesión en la Unidad Académica de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina y en otros ámbitos en los que ha incidido y trabajado. Por su labor como docente de la Unidad Académica de Administración de los Servicios de Salud y de la Unidad Académica de Enfermería Comunitaria, en los que se desempeñó
los últimos años de su camino en nuestra casa de estudios. Destacamos su compromiso con actividades de extensión con diferentes organizaciones y sobre todo con organizaciones sindicales. Reconocemos a través de estas líneas su incansable labor y su rol como referente de la salud ocupacional en la formación de grados y posgrados. Siempre el deseo es de éxito y bienestar. Profesora Lía Fernández. Gracias, Elizabeth. Bueno, a continuación voy a presentar a la doctora Jimena Mesa, ex residente de lo que en su momento fue el Departamento de Salud Ocupacional, actual Unidad Académica de Salud Ocupacional. Se desempeñó como asistente interino de la unidad académica, convenio con el Banco de Seguros del Estado. Actualmente es asistente titular de la Unidad Académica de Salud Ocupacional. Forma parte de la comisión directiva de la Sociedad de Medicina del Trabajo del Uruguay desde hace ya 6 años, apoyando tareas de la Secretaría de la Sociedad. Nos hará mención acerca de la participación de la Sociedad de Medicina del Trabajo. Bueno, buenas tardes para todos. Primero que nada, saludar a Eli, que integra también la sociedad. Sí, ¿nos escuchan? ¿Nos escuchan? Sí, Hay horas que yo que sí. Nada, acoplarnos al saludo, tratar. Un saludo para la sociedad. De donde sigue siendo socia y participa activamente. Bien, la actividad de hoy, yo estoy acá representando a la Sociedad de Medicina del Trabajo, un poco con un pie en cada lado, de alguna manera. El presidente, que es Freddy Pontón, no pudo estar, está en el Congreso también convocado por la Sociedad Académica y bueno, y decantó en mí esta instancia. No quiero llover sobre mojado, porque de alguna manera ya lo dijo Eugenia. Recordar que el día 28 de abril surge a iniciativa de distintos movimientos de trabajadores. Ya en el año 2013 lo proponen a la OIT, como decía Eugenia hace un rato, para celebrar y honrar a los trabajadores fallecidos en distintos eventos vinculados al trabajo. Con varios objetivos que podríamos enumerar como comienzo allí, de aumentar la conciencia internacional sobre lo que tiene que ver con seguridad y salud, pero también reconocer la responsabilidad compartida de distintos actores que tienen que ver con la temática: estados, gobiernos, organizaciones de trabajadores, los trabajadores en general, las empresas y todas aquellas personas que de alguna manera están vinculadas a la salud y seguridad del trabajo. Por otro lado, subyace siempre la idea de promover la cultura de la seguridad y la salud en los lugares de trabajo y desde el rol que cada uno de los actores puede llegar a ocupar. Este año, como ya se ha dicho, el lema de la OIT es garantizar un entorno psicosocial saludable en el trabajo. Y quiero retomar o subrayar este concepto de el entorno de trabajo, que es un concepto que ya viene acuñando desde hace un tiempo la OIT, ya desde la Conferencia Internacional del Trabajo en el año 2022. El entorno es mucho más amplio de lo que podemos hablar de condiciones de trabajo. Abarca otras condiciones, tales como diversidad, violencia, salud mental, con una perspectiva mucho más panorámica y abarcativa, ¿no? Reconociendo que los distintos factores del trabajo interactúan entre sí y de la vida de las personas y repercuten a su vez en los lugares de trabajo. Es mucho más amplio que solo el lugar de trabajo. Y este lema, además, quiero subrayar que el entorno de trabajo seguro y saludable está declarado como un derecho fundamental de la OIT, a través de los convenios 155 y 187, que son declarados derechos fundamentales. Y con esto significa que no es necesario que los países los ratifiquen a través de su normativa para considerarse vinculantes. Entonces,
partiendo de la base de que este año el lema es garantizar un entorno psicosocial saludable en el trabajo y haciendo el paralelismo con el concepto de entorno de trabajo seguro y saludable en tanto derecho fundamental de la OIT, cabe subrayar la importancia del tema. Este año la OIT en su análisis plantea o identifica, mejor dicho, 3 niveles en los que se pueden identificar los factores de riesgo psicosociales y tomar acciones para poder modificarlos positivamente. En el trabajo, a nivel de las organizaciones y de las empresas, y a nivel de los procedimientos de trabajo y las políticas nacionales. Es decir, es mucho más abarcativo que solo los elementos que están en el lugar de trabajo. Y plantea acciones a distintos niveles y responsabilidades que son compartidas y que interactúan entre sí. Lo comentaba también Eugenia, en el informe de la OIT se plantea que los años de vida asociados a discapacidad están estimados por la OIT, atribuibles a los riesgos psicosociales, andan en 840.000 muertes por eventos cardiovasculares, sí, pero que en buena medida son atribuibles a los riesgos psicosociales. Y también por enfermedades de salud mental, incluidos el suicidio. Para ponerlo en contexto nacional, los últimos datos que pude encontrar son del año 2024. En Uruguay la tasa de mortalidad por suicidio fue de 21,3 cada 100.000 habitantes. 21 personas cada 100.000 habitantes. Es un montón. Y si hacemos el desglose, estamos hablando de 33,2 hombres cada 100.000 habitantes. Ay, la J se coloca. Y 10,1 mujeres cada 100.000 habitantes en el año 2024, y viene en ascenso. Y si hablamos puntualmente de los eventos cardiovasculares, la tasa de mortalidad por eventos cardiovasculares, muchos de los cuales, como decía, pueden ser atribuibles a factores de riesgo psicosocial, en menores de 70 años, edad laboral activa, ¿no? Fueron 58,4 cada 100.000 habitantes. Es un montón. ¿Serán o no serán vinculados a los riesgos psicosociales? Pero nos interpela a la hora de poner el ojo. Nosotros desde la sociedad entendemos que los riesgos psicosociales deben ser encarados con una mirada holística, un poco en consonancia con esto que plantea la OIT del entorno de trabajo. Queríamos recoger también, y nosotros desde la salud ocupacional, desde la disciplina, nos paramos mucho en el decreto 127 del año 2014, que es el que reglamenta los servicios de prevención y salud en el trabajo, y simplemente copié textual algunas de las funciones que están enumeradas en el decreto. Identificar y evaluar los riesgos que puedan afectar la salud en el lugar de trabajo. Realizar la vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de trabajo que puedan afectar la salud de los trabajadores, incluidos las instalaciones sanitarias, los comedores y los alojamientos. Asesoramiento sobre la planificación y organización del trabajo, que lo traía la OIT como un elemento central de la consigna de este año. El fomento de la adaptación del trabajo a los trabajadores. Es decir, en algunas de las funciones que el decreto atribuye a los servicios de prevención y salud en el trabajo, están identificados los factores de riesgo psicosociales. Se señala la importancia de identificar los riesgos psicosociales en los lugares de trabajo para poder cumplir con las funciones que el decreto pauta. Adicionalmente, los servicios de prevención y salud en el trabajo deben ser informados de los casos de enfermedad de los trabajadores y de las ausencias en el trabajo por razones de salud, a fin de poder identificar cualquier relación entre las causas de enfermedad o de ausencia y los riesgos para la salud que pueden presentarse en los lugares de trabajo. Hacer esto lleva tiempo. Analizar causas posibles lleva tiempo. Y nos debemos ese tiempo. Nosotros entendemos desde la sociedad
sociedad que el rol del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es clave en ese sentido, a la hora de realizar inspecciones, a la hora de evaluar los distintos lugares de trabajo, de subrayar justamente cuáles son las acciones que se están haciendo en pos de la prevención de riesgos psicosociales. Máxime teniendo en cuenta que nuestro país reglamentó el convenio 190, lo tiene ratificado desde el año 2019 y está en vigencia, en vigor, desde el año 2021. Expresamente, este convenio abarca todas las personas, cualquiera sea su situación contractual. Es decir, que el convenio, y por ende, al ratificarlo en el país también, debe contemplar los riesgos psicosociales no solo a los trabajadores dependientes, también a los trabajadores tercerizados, los trabajadores independientes, los subcontratistas, los honorarios, los voluntarios, los pasantes y demás personas que realizan distintas tareas para X lugar. Este convenio también reconoce explícitamente el derecho de toda persona, al trabajo libre y de violencia y acoso, en tanto pueden causar daño a la persona de distinto tipo, daño físico, psicológico, sexual o económico. Y si tenemos en cuenta que la aparición de daños a la salud nosotros la entendemos como el fallo de todos los mecanismos de prevención, podemos dimensionar la importancia de actuar en forma preventiva. No solo porque es lo correcto, sino porque además desde la norma estamos mandatados. Nosotros queríamos tomar como ejemplo el trastorno por estrés postraumático. El trastorno por estrés postraumático es un evento de salud que aparece a partir de un evento traumático, la mayoría de nosotros lo conocemos, donde es muy claro el vínculo causa-efecto, evento-patología. Y la recomendación 194 de la OIT, que es la que incluye la lista de enfermedades profesionales, la menciona explícitamente. Como también menciona, en su siguiente punto, otros trastornos mentales o del comportamiento en los que existe un vínculo directo entre la exposición a factores de riesgo que resulte de las actividades laborales y el o los trastornos mentales o del comportamiento contrario por trabajo. Es decir, la relación causa-efecto no siempre es algo lineal. Y el convenio el convenio 190 así lo plantea, pueden causar daño. Entonces, con eso en mente, nosotros entendemos desde la sociedad que se debe contemplar el origen ocupacional y hasta profesional de las enfermedades de salud mental. En tanto están reconocidas por la OIT como tales, pero también deberían refrendarse a nivel país. Esto de reconocer los daños a la salud vinculados a los riesgos psicosociales, de alguna manera a nivel país, permitiría garantizar el derecho a la asistencia y a la indemnización de los trabajadores durante todo el tiempo que la patología persiste. Sabemos que los abordajes de este tipo de patologías son, como muchas, multidisciplinarios, extensos, costosos, que requieren múltiples consultas que no son fáciles de sostener a lo largo del tiempo para los trabajadores. Y tener un respaldo a nivel del Estado sería fundamental, entendemos, para que puedan cursar de la mejor manera. Entonces, nosotros entendemos que el abordaje tiene que ser interdisciplinario. Las comisiones bipartitas son un ejemplo de un espacio que está o debería estar instalado y sistematizado en los lugares de trabajo para poder discutir los riesgos psicosociales, entre otros. Tener en cuenta que se deben elaborar protocolos de detección y atención de los factores de riesgo psicosociales. El convenio 190 plantea algunos puntos que son ineludibles, como por ejemplo, ineludibles para un protocolo, como por ejemplo el concepto de violencia, las medidas de prevención que se vayan a aplicar, las medidas de protección a los trabajadores, cómo actuar ante denuncias, es decir, las vías de reparación y recurso, cómo se controla la aplicación del protocolo, también plantear en ese mismo instancias de formación, de sensibilización, de capacitación, pueden ser a través de
instancias de psicoeducación, instancias de divulgación, es decir, hay un montón de cuestiones que se deben abordar. Las comisiones paritarias son un ámbito para poder hacerlo, pero siempre se tiene que construir de forma interdisciplinar. Todo esto atravesado por enfoque de género. El convenio 190 lo plantea. Los riesgos psicosociales, como tantos otros, afectan en forma desigual a la población femenina y a las disidencias que a otros. Entonces, a las poblaciones migrantes, tener en cuenta las inequidades con enfoque de género, con enfoque de disidencias, de forma transversal a lo largo de todo el protocolo y a la hora de abordar los riesgos psicosociales. Desde la política pública, la OIT plantea que hay que hacer acciones desde la política pública. Estos son dos ejemplos de cuestiones que pueden incidir para abordar los riesgos psicosociales desde la política pública. Por ejemplo, Australia exige a las producciones locales de Netflix, ya ven la N roja ahí, que contrate gente local. ¿Esto por qué? Para no externalizar todo. Porque si vos venís si te vas a servir de lo que yo como país te puedo brindar, lo mínimo que tenés que hacer es dejarme algo acá. Lo mínimo. Y yo, como país, proteger a mi población trabajadora. Si se fijan en la otra, habla de falsos autónomos. La tercerización y el trabajo independiente y el emprendedurismo como eufemismo de subcontratación y precariedad laboral. Desde la política pública se puede abordar y se debería. También, como mencionábamos, se pueden hacer campañas de sensibilización. Yo tomé allí, son hashtags que los pueden buscar, es una campaña que está en YouTube, pero de manera creativa y con situaciones que, si bien son actuadas, no parecen ser simuladas. Se han hecho campañas de difusión en tal sentido. Hay que ponerse creativo. Nosotros desde la sociedad, además, comentarles que estamos trabajando con la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional, integrando algún observatorio sobre todo con perspectiva de género, trabajo de la mujer y otras enfermedades profesionales y otros ejes temáticos que se plantearon en el seno de la Asociación Latinoamericana y que se van a ver en el Congreso del año que viene. Por último, dejar planteado como duda o como cuestión a seguir trabajando. Sabemos que algunos cuestionarios se están validando a nivel país, pero bueno, ¿por qué no avanzar en ese sentido? También, y me faltaron los signos de interrogación, ¿por qué no utilizar la inteligencia artificial como herramienta para abordaje de los riesgos psicosociales? No sé, son temas a explorar. Los datos de contacto los tienen allí. Ese QR es por si alguno tuviera interés en contactarnos y asociarse, estamos a disposición. Gracias. Bien, continuamos. Elizabeth, ¿estás con nosotros aún? ¿Y cómo no? Al final. Bien, perfecto, porque nos llegaron unos mensajes que Luli te va a transmitir. Ah, bueno. Eli, claro, el profe está con cambio de horario. El profesor Tomasino está con 12 horas de cambio de horario, me lo mandó. Bueno, yo no quería dejar de leer, antes de seguir con la actividad me lo acaba de mandar. Es de la Asociación de Licenciadas de Enfermería del Uruguay y dice así: Montevideo, 28 de abril. Con motivo del acto organizado a propósito del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo por la Unidad Académica de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina de la UNELAR, en la cual se rendirá un reconocimiento a nuestra querida profesora y colega Elizabeth Bozo Lanfranchi, desde la Asociación de Licenciados de Enfermería del Uruguay, ALENFUR, deseamos hacerles llegar un agradecimiento y unimos al homenaje a realizarse. El tiempo de expresar nuestra gratitud por lo que esto implica para nuestro colectivo. Durante varias décadas, Elizabeth ha sido una referente incansable en nuestra profesión, en el conocimiento, la preocupación y la abnegada labor en la temática referida a la salud y seguridad en el trabajo. Desde la docencia,
Varias generaciones han recibido el aporte de su conocimiento en la formación de grado y posgrado. Su actitud generosa y solidaria en todos los lugares por donde transitó profesionalmente dejó huellas muy firmes. Fue pionera en la inclusión de la temática de la salud ocupacional en enfermería, generando un nuevo campo para el ejercicio profesional. Destacamos sus valores, compañerismo, solidaridad y humanidad. Por todo esto enviamos un afectuoso abrazo desde Allen Full, un agradecimiento a la unidad académica organizadora, al tiempo que un saludo a todos los trabajadores en un día tan valioso. Comisión Directiva de Allen Full. Tengo otra más, Elizabeth. Dice así: en nombre de la agrupación de egresados de Facultad de Enfermería, Enfermería Ahora, Ética, Compromiso y Fortalecimiento Profesional, saludamos al colectivo de profesionales dedicados a la seguridad y salud en el trabajo en este importante evento y hacemos llegar nuestro más cálido saludo a la licenciada Elizabeth Bozo en ocasión de este reconocimiento a su trayectoria profesional. Gracias, Elizabeth. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar y voy a dar paso a la profesora adjunta de la Unidad Académica de Salud Ocupacional, la doctora en Psicología María Noel Closet, y también a la profesora agregada de la Unidad Académica de Psicología, la profesora Cecilia Durán, que nos van a presentar de las experiencias de la teleclínica ECO y el bienestar de los equipos de salud. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por haber venido en el marco de este día tan importante para reflexionar acerca de cómo el trabajo repercute en la salud. Justamente como ya lo han dicho Eugenia, Jimena, Luis, el lema de la OIT este año es garanticemos un entorno psicosocial saludable en el trabajo. Y bueno, con la profesora Cecilia Durán vamos a hablar de las teleclínicas del programa de bienestar de los equipos de salud, el proyecto ECO Uruguay, justamente como una posible vía de reflexión y acción para analizar nuestras prácticas laborales cotidianas, pensar en cómo el trabajo repercute en nuestra salud, en nuestros vínculos, en el uso del tiempo. Y bueno, el gran desafío es justamente hablar sobre cómo repercute el trabajo en la salud. El trabajo en salud implica enfrentar desafíos constantes en un entorno que muchas veces es impredecible, con alta carga emocional y exigencias crecientes. Si bien los sistemas sanitarios, los sistemas de salud priorizan la seguridad del paciente, con frecuencia hemos visto que quedan en un segundo plano aspectos tan fundamentales como las condiciones y el ambiente de trabajo, así como también cómo es el vínculo, ¿no? El vínculo dentro de los equipos, cómo se gestan, cómo se manifiestan las relaciones intragrupales, intergrupales, y bueno, estos factores muchas veces sumado a fallas organizacionales y conflictos interpersonales contribuyen a niveles elevados de sufrimiento, de estrés en el trabajo y de desgaste profesional. Así que bueno, ahora Cecilia Durán, profesora agregada de la Unidad Académica de Psicología Médica, nos va a contar un poquito del origen del programa, de cómo surgió esto, ¿no? De cómo cuidar a quienes cuidan y quién fue el equipo impulsor. Bueno, muchas gracias María Noel, gracias a la Unidad Académica de Salud Ocupacional. Esto tiene un poco de historia, este programa, que bueno, que lo apoya el proyecto ECO, que como ustedes saben, el proyecto ECO
su principal objetivo es generar comunidades donde uno aprende, a su vez enseña, reflexiona, analiza. Y en este caso el programa de bienestar de los equipos de salud lo que pretende es no traer casos clínicos, que muchos de los programas sí traen, digamos, a sus teleclínicas casos clínicos, sino situaciones cotidianas que tienen que ver con el trabajo nuestro en la salud, que se vinculan con las relaciones, como decía Mariano recién, interpersonales, intraequipo o interequipo, que como sabemos muchas veces hay conflictos inherentes al ser humano. Y bueno, la idea es en esas teleclínicas poder analizar y reflexionar acerca de esos conflictos que se nos generan día a día. ¿Cuál es el origen del programa? En la pandemia, todos pasamos por esto, había un aumento exponencial de casos de COVID-19 y había un alto nivel de estrés en los trabajadores de la salud, con lo cual primero se inició una teleclínica extraordinaria impulsada por el proyecto ECO. Bueno, quienes participamos ahí fuimos el profesor, el doctor Juan D'Arpueto y yo como coordinadores de esa teleclínica, donde se daba como ciertas pautas de autocuidado para aliviar situaciones de estrés que el aumento exponencial de pacientes con COVID traía. Y bueno, a partir de esa teleclínica extraordinaria, el equipo que lleva adelante el proyecto ECO, que hay un equipo muy sólido, con muchísimo apoyo logístico, nos trajo esta idea. Al principio éramos la Unidad Académica de Psicología Médica y la Comisión de Residentes y Posgrado de la Escuela de Graduados. Luego, al año y medio, se incorporó la Unidad Académica de Salud Ocupacional y realmente venimos trabajando de forma muy coordinada, muy a gusto, y además la Unidad Académica de Salud Ocupacional tiene como una impronta de poder dividir las tareas, ¿no? Y eso lo han traído ustedes como idea, ¿sí? Porque como todos sabemos, a veces tenemos mucha sobrecarga laboral y estamos siempre como de atrás corriendo, armando las técnicas, armando las viñetas, y realmente la incorporación de la Unidad Académica de ustedes nos ayudó como a organizarnos un poco. Bueno, por ahí, ¿no? Bueno, muchas gracias, Cecilia. Me parece que es muy importante ponerle nombre y apellido, ¿no? al equipo coordinador, porque bueno, si no fuera por el trabajo colectivo, estas teleclínicas ECO no serían posibles. Si bien la Unidad Académica de Salud Ocupacional se sumó más adelante en el tiempo, desde los comienzos estuvo Juan D'Arpueto, Cecilia Durán, Mercedes Viera, Jimena Bofa, con el profesor Fernando Tomasina, también participaron de las teleclínicas ECO Cristo Lobas, Adriana Pisani, Juan Mila y Jacqueline Ponzo, Mariana Close y Sala. Pero también muy importante destacar el equipo técnico, que hoy contamos con la presencia de Carlos Rolón, que se encuentra allí. También muchas gracias a Alicia Martínez, a Carla Muñoz y por supuesto a Henry Cohen, que es el gran mentor de las teleclínicas ECO, y Analía, Carlos. Analía Bombau, ahí está, muchas gracias. Vamos a contar un poquito cómo funcionan estas teleclínicas ECO, que desde ya están más que invitados a agéndenselo. Para los estudiantes de salud ocupacional es una instancia obligatoria que va en los últimos martes de cada mes, como recién decía la profesora Estolobas. Va los últimos martes de cada mes de 19 a 20-30 horas, justamente en el día de la fecha. Nos pareció muy importante hacer teleclínica ECO de bienestar de los equipos de salud con otro formato, pero
finalmente como que el eje temático transversal es como justamente cómo repercute la organización del trabajo en la salud, en los vínculos, en el uso del tiempo, ¿no? Porque, bueno, esto que traían recién también tiene que ver con eso, que la centralidad del trabajo nos acompaña hasta en lo más íntimo del ser humano, hasta en los sueños, pesadillas profesionales, en el peor de los casos. Y bueno, y es muy importante me parece estas instancias, estas formas de poder reflexionar acerca de las prácticas laborales cotidianas, también para que uno no se sienta solo y bueno. Bueno, la metodología es, como está ahí en la pantalla, primero se presenta una situación, a veces es creada por nosotros, tomada de algún dato de la realidad, con cierta situación ficticia, como decíamos recién, que tiene que ver con los vínculos más que nada interpersonales, intraequipo o interequipo. Se presenta la situación, se generan 4 o 5 preguntas, eso se le brinda como al auditorio esas preguntas, ahí se reflexiona, se analiza, se opina, se comparte, a veces experiencias que se relacionan con el caso, con la situación, y luego siempre hay 2 o 3 invitados especiales que tienen que ver con el tema que se va a tocar. Se les da la palabra y ellos, bueno, hay como un aporte, digamos, con su expertise, un aporte en relación a la temática. Y luego se hace una síntesis, que en general lo están haciendo hasta ahora, la hacían el doctor Juan D'Ambueto y el doctor Fernando Tomasina. Bueno, pero a propósito de la temática de marzo, que tuvo que ver con el género, con el mes de la mujer, el profesor Tomasina propuso que, bueno, que también la síntesis de actividades éramos algunas de las integrantes del género femenino. ¿Es así? Y finalmente se hace un cierre en los últimos 10 minutos con una actividad regenerativa, con una actividad que alivia el estrés, desde mindfulness, vos ponías Qigong, que bueno, creo que se explica un poco más. Después también narración, música, arte, teatro, bueno, sí, algunas situaciones de teatro también, son como videos que mostramos. Estas actividades este año y fin del año pasado no se han incorporado, o sea, tenemos que volver como a trabajar en eso para incorporarlas en las próximas técnicas. Por ahí, María Noel, ¿está bien? Bueno, sí. En realidad para mí es muy importante que lo comente Cecilia, que es la que hace más tiempo que está. Pero bueno, el periodo vamos de abril, este año empezamos en marzo a noviembre, los últimos martes de cada mes, como ya se ha dicho, de 1 hora y media. Está, digamos, convocado todo el personal de la salud de todo el país y han participado personas del interior como del exterior también. Han participado personas de Ecuador, de México, que se han enterado se hace una difusión bastante masiva por parte del proyecto ECO, y como dice ahí, hay clase nacional e internacional, es multidisciplinaria porque en realidad hay personal de medicina, como de enfermería, fisioterapeutas, fonoaudiólogas, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, ¿no? Por ahí. Bueno, ahora sí. Y eso, hay múltiples temáticas abordadas, ¿no? Que tienen que ver justamente con lo que sucede en las prácticas cotidianas laborales, en los distintos temas, en los distintos protagonistas que forman parte de los escenarios laborales, residentes, médicos, licenciados en enfermería, también trabajadores
trabajadores sociales, ¿no? Que eso hemos dedicado a algunas teleclínicas de bienestar de los equipos de salud, justamente cuando hay como conflicto, ¿no? A veces entre las disciplinas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo ahora como qué hacer con un paciente llamado social, ¿no? Estas preocupaciones, ¿no? O sea, que bueno, que a veces la trabajadora social dice, no, que se quede un tiempo más porque está como resguardado, cuidado en el hospital, pero hay que habilitar camas, ¿no? Estos temas que tienen que ver con justamente como recién comentaba Cecilia, el formato de las clínicas ECO no son en base a casos clínicos, ¿no? Sino casos reales, conflictos interpersonales que suceden en la vida laboral y obviamente que están contempladas las dimensiones de muchas veces el sufrimiento ético, ¿no? Que tiene que ver cuando en situaciones de trabajo uno se ve forzado a hacer muchas veces un trabajo de mala calidad o un trabajo que va en contra de los valores o de los principios que uno integra, que uno considera cómo proceder y que bueno, ya sabemos, ¿no? Que el mundo del trabajo tampoco es un mar calmo donde todo sea predecible, controlable, sino que bueno, hay que convivir y abrazar la diferencia, la diversidad y me parece que uno de los elementos clave de estas teleclínicas ECO es justamente que partimos de una situación problema basada en hechos reales y en esto de que si bien hay invitados expertos que después quizás como que ayudan a resolver esa situación problema con mayor experticia, lo interesante es bueno, que nosotros presentamos la situación problema, la herramienta clínica, luego hacemos las preguntas. Es verdad que siempre nos sucede, ¿no, Cecilia? El silencio incómodo, que a veces cuestan unos minutos para que alguien rompa el hielo, pero bueno, una vez que participa esa primera persona, después está muy bueno porque bueno, se comparten impresiones, se moviliza la inteligencia colectiva y bueno, muchas personas siempre dan puntos de vista que quizás hasta los propios invitados expertos quizás no lo habían contemplado. Y bueno, bueno, en realidad como a modo de conclusión, estas teleclínicas en realidad generan este espacio donde los equipos de salud pueden compartir sus experiencias. Pero iba a decir algo que tiene que ver como bueno, como esto de que vos decías del silencio, es un silencio incómodo, pero nosotros lo traemos como algo, lo ponemos en palabras, porque realmente hacemos las preguntas y esperamos que alguien, a veces somos nosotros los que rompemos el hielo, a veces es alguien que participa, porque bueno, la idea como el proyecto ECO tiene de generar comunidades, que se repita, digamos, la gente. Al principio de la teleclínica hacemos la ronda de presentaciones para justamente que esa comunidad sea sólida. Y hay personas que participan siempre, realmente hay personas nuevas, pero hay personas que participan siempre, que siguen este programa como se hace en otros programas que tienen que ver de repente con salud sexual y reproductiva, que en general se unen todas las personas que trabajan en esa temática. El bienestar de los equipos de salud es mucho más global, entonces es mucho más difícil generar una comunidad que sea sólida, que se arme cohesión y que sea como siempre un grupo. Y bueno, pero en sí lo que nos pone, de repente nos da satisfacción es que hay gente que se conecta así. Y bueno, un poco a ver, no sé qué ahí. Bueno, la presidencia, ya te vas a la presidencia, dale.
¿no? Porque también esto tiene que ver con unas jornadas de reflexión sobre las condiciones de trabajo de los residentes, que es complementario a la teleclínica ECO, porque también este trabajo lo llevamos adelante con compañeros de la Unidad Académica de Psicología Médica, como con compañeros de la Unidad Académica de Salud Ocupacional, en estas jornadas reflexivas sobre las condiciones de trabajo de los residentes. Organizamos espacios de reflexión colectiva aquí en el Hospital de Clínicas, en el Hospital Pasteur, en el Pereira Rosell y en el Hospital Maciel. Y esto fue en el año 2000. Aparte de la teleclínica, pero en esto que estamos viendo cómo garantizar espacios psicosociales saludables para sobrellevarlo, ¿no? de una mejor manera. Los equipos de salud, o sea, en este caso los residentes, o sea, a partir de estas jornadas reflexivas, que eso es complementario, ¿no? Pudimos concluir que la violencia y las condiciones laborales adversas durante la residencia médica constituyen un desafío importante que afecta a la formación y el bienestar de los residentes en Uruguay. Y bueno, para mejorar esta realidad se recomienda implementar programas de prevención de violencia, instaurar apoyos psicológicos profesionales y adaptar las cargas horarias conforme a las necesidades reales del residente. Se sugiere fomentar una cultura institucional basada en el respeto, la cooperación y la evaluación continua de las condiciones de trabajo. Una mayor participación de los residentes en decisiones académicas y administrativas puede fortalecer el sentido de pertenencia y compromiso con su formación. A lo que voy es que, si bien esto lo vimos en estas jornadas reflexivas sobre las condiciones de trabajo de los residentes, es un tema transversal que ha aparecido en todas las teleclínicas, y es como en estas jornadas también fue como un plan de acción, fue algo concreto que pudimos establecer con residentes de distintas disciplinas. Y como también se viene trabajando desde hace un tiempo la prevención del burnout, yo sé que en psicología médica también, pero desde la Unidad Académica de Salud Ocupacional, en términos de promoción de salud ocupacional y prevención del burnout, sería importante, ¿no?, que en las residencias se apelara a instruir de forma transversal en la carrera de medicina las formas más emblemáticas de la violencia relacional para analizar las consecuencias concretas, acordar un lugar importante a la psicología relacional en la formación psicológica de docentes, estudiantes, partiendo del postulado que las relaciones satisfactorias son necesarias para el bienestar emocional. Esto también, es complementario, pero en casos de violencia, acoso y discriminación como factores de riesgo psicosocial que pueden llegar a repercutir en la salud, les cuento que hay una estructura en la Facultad de Medicina que es el equipo técnico de seguimiento de casos de acoso, de violencia, acoso y discriminación, que, para los que es la primera vez que lo escuchan, es si van al portal de Facultad de Medicina, hay un icono que dice formulario para denunciar con casos de violencia, acoso y discriminación, que formo parte de ese equipo técnico y recibimos no solamente denuncias, sino también muchas veces consultas, porque a veces hay cuestiones que están relacionadas a la violencia, el acoso y la discriminación, pero que no está como muy precisamente definida en la ordenanza. Entonces esto es una estructura de la Facultad de Medicina y también para trabajadores de acá del Hospital de Clínicas, que es una instancia donde muchas veces quizás las personas no denuncian, sino que consultan de cómo proceder ante algunas situaciones complejas que activa el sufrimiento ético y que en menos de 48 horas de recibir el formulario o el correo electrónico les respondemos para tener
una reunión, o sea, una entrevista lo más pronto posible. También es importante la regulación de la carga horaria, ¿no? Estableciéndose límites máximos de horas diarias, semanales y mensuales que un médico puede trabajar, incluyendo la distribución de turnos nocturnos para asegurar periodos de descanso adecuados, ¿no? Esto que trabajamos siempre, la importancia, para garantizar entornos psicosociales saludables es muy importante contemplar, los tiempos de trabajo, los tiempos de descanso, los tiempos de ocio, ¿no? Porque es muy importante no solamente trabajar y descansar, sino también como nutrir, regar el jardín interno, poder hacer actividades que conecten con la esencia de uno, con lo que a uno realmente le genera placer, ¿no? Supongo que acá la colega coincidirá en que en todas las semanas necesitamos, no sé, por lo menos bloquear un rato, 2 horas, no sé, de nuestro tiempo para poder hacer actividades regenerativas, recreativas, que nos permitan desconectar un poco con el mundo de las responsabilidades del mundo adulto. Por ejemplo, algo que trajeron las teleclínicas ECO con respecto a la salud de los residentes es que en el año 2023 se han implementado estrategias organizacionales para la mejora del bienestar médico en la unidad académica de ginecología, ¿no? Que estuvimos abordando varias veces, ¿no? Esto que la misma consiste en un sistema de mañanas protegidas en la que luego del trabajo asistencial nocturno, por las mañanas se realizan tareas solo académicas, pero no pasé sí, de las mañanas protegidas, porque es un tema que ha dado que hablar, en el sentido positivo, ¿no? Como una alternativa real y concreta que estaría bueno que se pudiera replicar en distintas unidades académicas, porque por la vía de los hechos sabemos que hay muchos médicos y residentes que no pueden tomarse realmente los tiempos de trabajo y descanso o las licencias como desearían. Pienso que estas estructuras, estas instancias para vehiculizar el malestar quizás pueda ser una vía posible de garantizar entornos psicosociales saludables en el trabajo. Así que, muchísimas gracias por su atención. Jornada, entonces, les agradecemos a todos por habernos acompañado en esta noche y sobre todo Elizabeth, muchas gracias por acompañarnos desde la virtualidad y muchas gracias.